En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie de Compasión, la cual iniciamos el lunes ahora de esta semana. Compasión. Hemos venido ahí tocando como por los laditos, como decimos aquí en Colombia, todo lo que tiene que ver con compasión relacionado con la paternidad. Y hoy vamos a ver el tema como un padre. El Salmo 113, el versículo 13. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aquí en dos ocasiones aparece este término, compasión. Bueno, concretamente, compadece. Pero la compasión, me lo ilustra aquí el salmista, viene de un padre. Asimismo dice, como el padre se compadece de los hijos. A pesar de que hoy sí encontramos aberraciones, en algunos casos, lo aclaro, de paternidad, donde no hay compasión alguna hacia sus hijos, hasta el punto que agreden contra ellos, contra sus hijos, contra sus hijas, hasta cometiendo los peores vejámenes contra ellos. Hay que aclararlo. Pero volviendo a ello, usted como papá se compadece de sus hijos. Pues así nos dice. De la misma manera, Dios se compadece de aquellos que le temen a Él. ¿Qué quiere decir? De aquellos, Dios se compadece de aquellos que le buscan, de aquellos que tienen temor de apartarse de Dios, de tomar decisiones que no tenga que ver primero con Dios. Decisiones aisladas de Dios a sí mismo. Pero Dios se compadece. Dios es compasivo. Un padre piadoso y sus hijos a menudo se comparan en la palabra de Dios con nuestro Padre espiritual y con aquellos que se han convertido en sus hijos espirituales por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es a partir de Cristo que usted y yo somos hijos de Dios. Un padre de esta manera ama a sus hijos. Así es como los ama. ¿Cómo los ama? Siendo compasivo con ellos. Y por supuesto, un padre le provee a sus hijos. Pero el papá, nuestro papá Dios, nos proporciona muchísimo más que una provisión seguramente responsable, que una buena provisión, que una provisión como los padres hoy damos a nuestros hijos, y en nuestro caso solamente lo damos pues sí, con amor, con esfuerzo, claro. Pero nuestro papá Dios nos lo da mucho más todavía. Nos dice el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A qué se está refiriendo este pasaje? ¿Por qué nuestro Señor nos habla de esta manera? Aquí está Cristo hablando, Jesús está hablando aquí. Si ustedes dan buenas dádivas a vuestros hijos. Ahí me salté un pedazo y lo hice obviamente adrede. Ustedes y yo sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Volviendo a aquello que nos dice el Salmo 103. Ustedes y yo nos compadecemos de nuestros hijos. Algo positivo, algo muy bueno. Miren cómo Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros como padres. Que le fallamos tantas veces, sí, claro, como padres.
Claro que sí. Pero aún así, Dios confía. Confía hasta tal punto que nos da a nosotros no solamente la bendición, no solamente el regalo, sino la responsabilidad de ser padres. De esto se trata. Mucha gente dice, no, pero es que la confianza de Dios tiene que ver con aquello lo cual Él me entregue, como aquella parábola de los talentos, de las minas, de las ciudades. Es que la responsabilidad primordial, principal, muy por encima de cualquier otra, tiene que ver con la paternidad, ¿lo sabía? Y claro, tiene que ver con las vidas de otras personas, con las almas de otras personas, primordialmente. Ahí está. Pero en este momento estamos centrados en la paternidad. Y así es como el Señor nos habla. Ustedes son compasivos con sus hijos. Ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Pero qué quiere decir también? Pero ustedes también, siendo malos. Miren que Jesús nos habla también claramente. Nos habla sin rodeos. Sí, claro. Si vosotros siendo malos, y no se refiere siendo malos padres, no, siendo malos, va mucho más allá, es mucho más amplio de ello. No se refiere a esto de la paternidad necesariamente, sino siendo malos en general. Y claro, y si actuamos en tantas ocasiones con maldad, con malicia, y la maldad se refleja ¿en qué? Pues, o se evidencia ¿en qué? Pues en la mentira, en el engaño, en la crítica, en el ser ventajoso, en no ser, en fin, tantas cosas que aquí podemos enunciar. Pero todo ello tiene que ver con el hacer las cosas aparte de Dios, con el despreciar a Dios. Si ustedes siendo malos, ustedes dan buenas dádivas a sus hijos, ¿sí? Hay gente que no tiene a Cristo y que son compasivos con sus hijos y que saben dar buenas dádivas a sus hijos. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? El tema no es ese, si nosotros siendo malos. Pero miren cómo dice, ya a continuación, la pregunta de nuestro Señor que nos formula a nosotros. Nos pone a pensar, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Nuestro Papá Dios, que Él es bueno. Dios es bueno. Él es benigno. Él es misericordioso. ¿Se acuerdan del Salmo 103 que leímos, el primero? Nuestro pasaje de bandera. Él es compasivo, Él se compadece. Como Padre, como Señor, se compadece. Cuanto más vuestro Padre Celestial, que es compasivo, que es bueno. No que es malo, que es bueno. En todo el sentido. En un 1000% o en un infinito %. Dará el Espíritu Santo. Miren que Dios da mucho más allá de una provisión. O sea, de las buenas dádivas que usted y yo como padre le damos a nuestros hijos. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuánto más Dios me dará su presencia? Me dará el Espíritu Santo de Dios, su tesoro, el tesoro de Dios. Y Dios nos lo da por medio de su Hijo Jesucristo. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eso lo puede proveer alguien? No. ¿Cuántos papás le dicen a su hijo, pero mi hijo, y le dicen a su hijo, a su hija, mi amor, pero si aquí vivimos para hacerte feliz, te damos todo lo que tú necesitas, e inclusive mi tiempo, yo no veo la hora de venir de trabajar o de salir de trabajar, bueno, aquellos que trabajan hoy en casa por todo este tema del confinamiento, para estar contigo, te ayudo en tus tareas, te acuesto todos los días, te doy un beso, te abrazo, te digo que te amo y no te lo digo simplemente desde el punto de vista verbal, sino te lo digo de corazón. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no te llenas de gozo? ¿Por qué estás tan ansiosa?
¿Saben por qué? Porque el único que lo provee es Dios, nuestro papá, por medio del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y todo lo que ya nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Hay tantas cosas que uno desearía de sus hijos, pero hay cosas a las cuales Dios no puede proveer. Y usted está de acuerdo de eso. Estoy absolutamente seguro que usted reconoce esto. Lo debe hacer ya en su interior. Otra cosa es que hay gente que no lo expresa y no lo reconoce nunca. Claro, porque este mundo está lleno de apariencia. ¿Cuánto más nuestro Padre os dará el Espíritu Santo? Únicamente Dios lo puede hacer. Él es compasivo, Él es misericordioso. Un buen padre también disciplina a sus hijos cuando es necesario. Y también lo hace nuestro Padre Celestial. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Al que ama disciplina. El azote. Ay, no, seguramente este es un término que causa espanto hoy en día. No, el azote es aquello que se deriva de la disciplina. Pero miren cómo comienza. El Señor ama. Nuestro Señor ama. Jesús nos ama. ¿Y cómo nos ama? Nos ama tanto que nos disciplina. El amor de Dios es eterno. Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es eterno hasta tal punto que nos disciplina. Y al que recibe por hijo también lo hace. Porque aquí encontramos algo. Y quiero que esto quede claro para nosotros hoy. Al recibir a Cristo, el Padre me recibe por hijo. ¿Se han dado cuenta? Siempre vemos lo que nos dice, por ejemplo, Hechos 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos habla acerca de recibir a Cristo. Siempre hablamos de recibir a Cristo. Es que yo le he recibido. Yo recibí a Cristo hace 5 años, hace 40 años. Yo tuve mi encuentro personal con Él. Yo recibí a Cristo. Pero nadie aquí dio en cuenta que el Padre me recibió a mí también. El recibir es doble. Y Él a mí me recibe por hijo. A mí me recibe el Padre. Y ahora Él deja de ser el Padre para ser mi Padre. Él es el Padre de mi Señor. Y ahora viene a ser mi Padre. Al recibir a Cristo, el Padre me recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y como soy hijo, me disciplina. Porque me ama. Versículo 7 de aquí de Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si ustedes soportan la disciplina, sopórtenla. ¿Eso qué quiere decir? Recíbanla. Estamos hablando de recibir. Vean qué importante. Yo recibo a Cristo, Él me recibe a mí por el Padre, me recibe a mí por hijo. Y ahora yo, de mi Padre, recibo la disciplina. Porque Él me ama. Entonces Dios me trata como a hijo. ¿Usted cómo quiere ser tratado entonces? ¿Usted quiere ser tratado como hijo? Mira que aquí me dice algo importante. No dice que si yo soporto la disciplina, entonces yo dejo de ser hijo. No. Dios os trata como a hijos, que es muy diferente. Os trata como a hijos, como lo que usted es, como hijo. Pero si usted no acepta la disciplina, si usted no soporta la disciplina de Dios, entonces, ¿Dios cómo lo va a tratar a usted? Si usted rechaza la disciplina de Dios, ¿usted cómo puede recibir a Dios? ¿Cómo puede recibir a Cristo? ¿Cómo puede recibir la provisión de Dios, la paternidad de Dios, sabiendo que el Padre ahora recibe por hijo? ¿Cómo puede recibir el amor de Dios y no recibir la disciplina de Dios? Entonces usted al fin, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Usted al fin qué es? ¿Usted es hijo de Dios o no lo es? Usted es siervo del Señor, pero no olvide que usted es hijo de papá, de su papá Dios.
¿Quién es el hijo? A quien el padre no disciplina. Claro, hay muchos padres que hoy no disciplinan a sus hijos. Entonces los tratan como algo diferente a lo que son hijos. Bueno, eso también nos enseña a nosotros como padres muchas cosas, demasiadas. Entonces, cuando la disciplina ha terminado y el hijo o la hija ha aprendido y ha aprovechado la disciplina, entonces nuestro Padre sí, Él nos perdona muy rápidamente y nuevamente se restablece la comunión, como en aquella que conocemos, en la parábola, ¿recuerdan? Del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, el hijo pródigo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y fue movido a misericordia. El ser movido a misericordia, eso es compasión. Está la misericordia de Dios. Y cuando yo me muevo a misericordia es la compasión. Así es Dios. Dios es compasivo. Él se compadece. Recordemos el salmista, el Salmo 103. Él se compadece como Padre. Se compadece como Señor. Él se mueve a misericordia y se compadece de mí. Y corre hacia mí. ¿Hacia quién? Hacia aquel que es su hijo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que levantarme. Buscar a mi Padre, levantarme. Y buscarle a Él. Buscarle a aquel de quien yo me he apartado. A quien yo he agredido. De quien yo me cansé. Y a quien le dije, yo quiero tomar mi camino, yo soy sabio, yo puedo hacer las cosas a mi manera, a mi estilo. Y ahí está el Padre. Y mi Padre Dios, Él no se resiste a ello. No se resiste. Bueno, si esa es mi voluntad. Dios nos ha creado nosotros con libre albedrío, con una voluntad. Dios usted no lo va a encadenar, no lo va a amarrar, ¿no? ¿Se imagina? Si Dios hiciera eso con usted. Si a un Dios dándole libre albedrío, no puedo decir que Él respeta su decisión, porque eso no puede ser respetable, por cierto. Ese cuento de que es que Dios respeta mi decisión. ¿Cuál respeta la decisión? ¿Cuántas veces yo he oído gente que predique esa barbaridad? No, eso no se puede respetar de ninguna manera, mucho menos Dios. No. Pero lo que Dios hace es, sí, Dios se silencia frente a mi decisión. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que me aparto de Dios. No olvidemos que el padre de aquí, esta historia del hijo pródigo, todos los días sale a la puerta de su casa a ver si su hijo aparece por ahí en el panorama. Todos los días, esperando que su hijo vuelva. Pero cuando lo ve, fue movido a misericordia. Y lo vio desde muy lejos y corrió. Dios está dispuesto a correr hacia usted. Levántese y busque a su Padre. El Salmo 103, del cual pues hemos venido aquí hablando, y fue el primer pasaje que leímos en nuestro pasaje de bandera, pero este es el versículo 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Pero el corazón de este salmo es que la compasión. Él se compadece, como Padre se compadece como Señor, porque Él conoce mi condición. Él sabe que usted y yo somos polvo, que nos gusta ahí, como dice el dicho, y bueno, este dicho sí lo podríamos adaptar, que nos gusta comer polvo. Que nos cansábamos de vivir en la casa de nuestro papá Dios, como aquel hijo pródigo. Él conoce. Y conoce la condición en la cual nos encontrábamos, como aquel hijo pródigo que estaba en un hato de cerdos, alimentándose de las sobras que estos le dejaban.
La misma palabra se usa en este hermoso versículo de Lamentaciones 3, 22 y 23. Esto lo compartimos el día lunes, por cierto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estos son los hermosos versículos, pasajes, que Dios nos habla. Recordemos también, hay Lamentaciones 3, 32. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Por supuesto, la disciplina me causa aflicción, porque viene, sí, de mi Padre. Recordemos, Dios, al que ama, disciplina. Al que Él recibe por hijo. Usted recibe a Cristo. Allí en su corazón, sepa y entienda que el Padre lo ha recibido a usted también por hijo, con todo lo que esto conlleva. Hoy, pues también debemos dar honor y gratitud a nuestros padres terrenales. Dele gracias a Dios por su papá, por el papá que Dios le ha dado. Es posible que haya sido un papá fuerte. Solamente hay algunos que nunca han conocido a su papá o que tienen un papá que lo abandonaron. Dele gracias a Dios. Entonces, por ese amoroso Padre Celestial, que es Dios, que es su papá Dios. Aquí nadie es huérfano. Nadie puede decir que lo es. Nadie puede decir que no tiene un padre, que no tiene un papá. Dele gracias a Dios por aquel Padre Celestial. Pero también dele gracias a Dios por darle a usted, a aquellos que lo son, la bendición de la paternidad. La bendición que Dios le da a usted, la responsabilidad que Dios ha puesto, esa confianza que Dios le da, que su papá le da a usted. Acerquémonos entonces a nuestro buen Padre en esta noche. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, en este día, a ti, Padre, aquel Padre que se compadece de sus hijos, aquel Señor que se compadece de los que le temen. Ahora, Padre, ahora, Señor, ahora, Espíritu Santo, me acerco a ti el único Dios verdadero. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará. ¿Y qué nos dará? Aquello lo cual nosotros como padres no podemos proveer, que es amor. No podemos que sí, Dios, podemos proveer amor, pero, Señor, yo puedo amar a un hijo, pero este hijo puede que no ame, Señor. Yo puedo proveer a mi hijo en muchas cosas, pero yo no puedo garantizar en su vida una vida de amor, una vida de gozo. No puedo garantizar felicidad, alegría. Yo puedo generar un ambiente de tranquilidad, pero no puedo garantizar paz, que viva en paz, ahora y el resto de sus años. Cuanto más tú, oh Dios, que nos darás el Espíritu Santo, que nos darás tu presencia y todo el fruto del Espíritu y todo lo que conlleva el Espíritu. Señor, yo te recibí a ti en mi corazón, pero Padre, en ese momento tú me recibiste a mí por hijo.
Por eso te doy gracias a ti, Jesús, y a ti, Padre. Y yo quiero que tú me trates como hijo, como lo que soy tu hijo, Padre. Porque tú me amas. Y el Padre y tú, nuestro Padre Celestial, al que ama, disciplina. Sí, oh Dios, acepto tu disciplina en mi vida, porque es aceptar tu amor. Soportar la disciplina, sí, es necesario. Todo eso es necesario en mi vida. Además, los hijos de Dios no aceptan, no soportan la disciplina, porque no quieren ser tratados como hijos, si bien son hijos. Yo no, mi Señor, no, Jesús, yo no, mi Padre bueno. Trátame como tu hijo, Padre, para formar en mí el carácter de tu Hijo, Jesucristo. Ahora que el Dios y Padre de mi Señor, que el Padre que a usted lo ha recibido por hijo, que el Padre que lo ama, que lo disciplina, sí, los bendiga en este día. Amén. Bueno, qué bueno poder profundizar más y más en todo esto que tiene que ver con nuestro tema, compasión. Mañana nos vemos nuevamente en nuestra serie Compasión. Vamos a ver un tema también interesante referido a esta gran temática, la cual hemos venido abordando desde el día lunes. Lo espero mañana, no olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.